te voy a contar algo incómodo, porque esto no empezó como una leyenda, empezó con una muerte real, con un cuerpo y con un ataúd, con personas que juraron haber escuchado golpes desde adentro. No fue una sola vez, fueron varias veces. Quédate, porque lo peor no es lo que pasó esa noche, es lo que el pueblo decidió hacer después. Imagina un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo sabe quién eres y a qué hora sales de tu casa. Esta historia ocurrió a finales del siglo XIX, sin hospitales modernos, sin tecnología y sin segundas opiniones médicas. Si el doctor decía murió, pues murió. La joven se llamaba Elena. Enfermó rápido, muy rápido. Fiebre, luego dificultad para respirar, y una madrugada dejó de reaccionar. El médico oficialmente la declaró como muerta. La prepararon, la vistieron de blanco y cerraron su ataúd. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero ahora viene lo que nadie quiere recordar. Durante su velorio hubo un ruido. Primero se escuchó un poco leve, como madera crujiendo. Alguien dijo que a lo mejor era frío. Luego volvió, más claro. Ahora no fue un crujido, se escuchó como un golpe desde adentro. Una mujer se acercó al ataúd y dijo que escuchó algo como un rasguño. Pidió inmediatamente que lo abrieran, a lo que el sacerdote dijo que no, que estaban alterados por el dolor y que respetaran el cuerpo. El ataúd nunca se abrió. Lo enterraron al día siguiente y oficialmente todo concluyó ahí. Pero 3 días después empezaron los problemas. Una vecina aseguró haber visto a Elena cerca del río, vestida igual que en su funeral. No caminaba, describe que parecía como que si ella se deslizara. Otra persona dijo que tocaron su ventana una madrugada y cuando se asomó vio un rostro pálido mirándola fijo. El pueblo empezó a murmurar, pero la mayoría del pueblo juraban que era más la tristeza, era su imaginación y era su gestión de ellos mismos, hasta que después desapareció un niño. Se trataba del hermano menor de Elena, un niño de apenas 8 años. Desapareció sin dejar rastro alguno, la puerta de su casa abierta, nada forzado y nada roto, pero eso sí, había barro en el suelo y muchas huellas que parecían dirigirse al cementerio. Ahí ya nadie habló de imaginación, ahí fue donde el miedo real llegó. Tomaron una decisión que cambiaría todo, lo que es abrir la tumba de Elena. Cuando desenterraron el ataúd, el ambiente estaba un poco raro, demasiado silencioso. Lo abrieron y lo que vieron nadie lo describió oficialmente, pero todos dijeron lo mismo. Las uñas del cuerpo de Elena estaban rotas. Había marcas en la tapa interna del ataúd con unos arañazos profundos. El cuerpo no estaba acomodado como en el entierro. Estaba un poco más de lado, como si hubiera intentado empujar, como si hubiera intentado salir. Si Elena estaba muerta cuando la enterraron, no lo estuvo por mucho tiempo. Hoy sabemos algo. En esa época existían casos documentados de personas enterradas vivas por errores médicos, los llamados estados de catalepsia, con una respiración casi imperceptible y un pulso débil. Pero en ese momento, aceptar eso significaba algo terrible. Significaba que la habían enterrado viva, y el pueblo no podía cargar con ese peso. Era más fácil creer la otra cosa, era más fácil decir que ella volvió de la muerte. Y entonces, las historias se volvieron más oscuras. Semanas después, cayó una tormenta brutal. Miles de rayos y truenos hacían vibrar las casas de madera. Esa noche, el vigilante del cementerio murió. No mostraba heridas y no había sangre en el cuerpo, solo una expresión de terror absoluto en su rostro. Y la tumba de Elena nuevamente estaba abierta, vacía, el ataúd destrozado, pero esta vez el cuerpo nunca apareció, nunca. Varias décadas más tarde, un investigador revisó los documentos originales y encontró algo un poco extraño. La hora del certificado de defunción no coincidía con el momento en el que fue declarada como muerta. Había varias horas sin explicación. Además, en el registro parroquial existía una nota pequeña, casi borrada, en la que decía que se escucharon señales desde el féretro.
Alguien la escribió y alguien intentó borrarla. ¿Pero por qué? Hace algunos años, durante trabajos en ese mismo cementerio, encontraron restos humanos fuera de cualquier registro. Los análisis mostraron fracturas en los dedos, tierra incrustada bajo las uñas y rasguños en los huesos. La ciencia no habla de fantasmas, habla de alguien que intentó cavar hacia arriba. La leyenda dice que Elena salió, pero quizá nunca salió. Quizá murió intentando escapar, y lo que el pueblo vio después fue culpa, fue miedo, pero sobre todo fue un error irreversible. Así que inventaron algo menos doloroso, como lo es un espectro, un fantasma o una maldición. Una historia que aún se cuenta hasta el día de hoy, cuando el viento sopla un poco fuerte. A veces pensamos que las leyendas nacen del misterio, pero no siempre. A veces nacen del remordimiento, porque es más fácil decir volvió de la muerte que aceptar que la dejaron morir. Y tal vez la verdadera oscuridad no está en los fantasmas, está en lo que somos capaces de negar. Si te gustan estas historias donde la realidad termina siendo más perturbadora que cualquier mito, suscríbete, porque aquí no inventamos para asustar, desenterramos lo que muchos prefieren olvidar. Y créeme, la próxima historia todavía es más inquietante. Nos vemos en el siguiente misterio.